Era lunes, y como siempre, los niños iban a la escuela. Pero desde el principio, algo se sentía fuera de lugar. Las luces del salón parpadeaban con un zumbido leve, y el cielo afuera estaba extrañamente nublado, aunque no anunciaban lluvia. El profesor Girafales entró al aula con su clásico paso firme, pero parecía más cansado de lo habitual. «Buenos días, niños». «Buenos días, profesor Girafales», respondieron todos al unísono. El chavo se sentó al fondo, como siempre, distraído con un lápiz mordido. Kiko, con su uniforme perfectamente planchado, inflaba los cachetes, y la popis garabateaba en su cuaderno sin prestar atención. Todo parecía normal, hasta que el profesor, al escribir en el pizarrón, resbaló con una tiza caída y se golpeó fuertemente la cabeza contra el marco de madera. «¡Ay!», gritó, cayendo al suelo. Los niños se levantaron enseguida. «Profesor Girafales», gritó la popis. «Se desmayó», añadió Kiko, tapándose los ojos. El chavo se acercó con cuidado. El profesor tenía los ojos cerrados, pero murmuraba algo, como si hablara en sueños. Y tras el accidente, el profesor Girafales regresó a clase al cabo de 2 días. Decía sentirse mejor, aunque su semblante había cambiado. Se le notaba más serio, menos paciente. Mientras escribía en el pizarrón, sus ojos a veces se perdían en la pared, como si viera algo que los demás no. Una tarde, mientras los niños resolvían ejercicios, el profesor se detuvo de repente. «¿Qué?», frunció el ceño, mirando a todos lados. ¿Escucharon eso? «¿Qué cosa, profesor?», preguntó el chavo. «Nada, debí imaginarlo». Pero no fue la única vez. Cada vez más seguido, se detenía en seco durante las clases, girando la cabeza con lentitud, como si algo o alguien le hablara desde un rincón del aula. Y una noche, mientras corregía exámenes en su escritorio, el profesor se quedó completamente quieto. El salón estaba en silencio total. De pronto, un leve murmullo se filtró entre las paredes. Eran voces. Apenas susurros. No decían nada coherente, pero estaban ahí. Se colaban en su oído como viento frío. «¿Quién anda ahí?», preguntó, levantándose bruscamente. No había nadie. Pero al volver la vista al pizarrón, descubrió algo que no estaba ahí antes. Eran unas letras. Pero las letras eran borrosas, apenas escritas con tiza temblorosa. El profesor tragó saliva. «Debe ser mi imaginación, solo eso». Y sin embargo, desde aquel día, las voces regresaban. Siempre al final del día. Siempre que estaba solo. Y el profesor Girafales, desde aquel accidente en el aula, ya no era el mismo. Los susurros continuaban. Cada día, un poco más claros. «No confíes. Miente. Te engañan, te engañan». Al principio pensó que era el golpe en la cabeza, que su mente le jugaba malas pasadas. Pero algo le carcomía por dentro. Y como siempre hacía, Girafales visitaba a doña Florinda por las tardes, con su ramo de flores y su sonrisa ensayada. Tocaba la puerta con el mismo entusiasmo. Y todo parecía igual, pero no lo era. En más de una ocasión, mientras tomaban café, escuchaba la risa de don Ramón viniendo del interior de la casa. Una risa demasiado confiada, demasiado cómoda. «¿Está don Ramón aquí?», preguntó con un tono casual. «Ah, sí, vino a ayudarme a arreglar el enchufe de la cocina». «¿Otra vez?». «Bueno, sí. Es que es muy hábil con las manos, ¿sabe?». El profesor forzó una sonrisa, pero por dentro, algo le ardía. Esa noche, las voces volvieron con más fuerza. La está viendo a tus espaldas. Ellos ríen cuando no estás. Te usa, te miente. Cállense», gritó al aire vacío de su sala. Pero no había nadie. Solo su reflejo temblando en la ventana. Y los días siguientes, el profesor no pudo evitar observarlos más de cerca. Don Ramón pasaba más tiempo en casa de doña Florinda. A veces, el profesor llegaba sin avisar, y encontraba la puerta entreabierta, voces dentro, risas. «Profesor, no lo esperábamos hoy. Vine a dejarle unas flores». «Qué amable, pero ya me iba a dormir». Don Ramón salía entonces, rascándose la cabeza, con una media sonrisa. Solo le estaba ayudando con unas goteras. «Sí, claro, goteras», decía el profesor, mirando la noche, sintiendo cómo las sombras parecían estirarse. Y las voces. Ya no eran susurros. Ya no eran vagas advertencias. «Mírala bien, sus ojos no brillan por ti. Te ven como un tonto». El profesor cerraba los ojos, se apretaba las sienes, pero era inútil. Las voces ya no estaban solo en su mente. Estaban en los rincones. En las paredes del aula. En el zumbido de las luces. Incluso en la risa del chavo, que sonaba más lejana cada día.
y una tarde, mientras salía de clase, vio a doña Florinda yendo junto a don Ramón, ambos frente al puesto de flores. Ella tomó una rosa. ¿Te gusta?, preguntó don Ramón. Es hermosa. Y no fue la rosa lo que le dolió, fue la mirada que ella le devolvió. Esa mirada que nunca le había dado a él. Lo sabías, dijeron las voces en su oído. Y esa noche, el pizarrón de su aula no estaba en blanco. Había palabras escritas con una tiza que él no recordaba haber tocado. Ella ríe con él. Tú solo eres el payaso. Y el profesor Girafales ya no dormía. Las voces no lo dejaban. Esta noche, termina con todo. Haz justicia, merecen pagar. Rómpelos, rómpelos. Miró su reflejo en el espejo. Ya no se reconocía. Bajo sus ojos había ojeras profundas, y su mirada era un vacío. Tomó su sombrero, su saco, y algo más. Algo metálico, escondido en su maletín de profesor. Eran casi las 11 de la noche cuando entró silenciosamente a la vecindad. Las luces estaban apagadas. Solo una tenue lámpara alumbraba el interior de la casa de doña Florinda. Desde la ventana, la vio. Ella reía. Frente a ella, don Ramón, sentado con una taza en la mano, gesticulaba como de costumbre. Mira nada más. Le conté cuando me enfrenté al campeón del barrio. Un derechazo y cayó como tronco. Decía con orgullo. Ay, don Ramón. Siempre con sus historias. Girafales apretó los dientes. Ya no hay duda, hazlo ahora. La puerta se abrió con un crujido lento. Doña Florinda se giró, sorprendida. Profesor Girafales, ¿qué hace a esta hora? No respondió. Solo avanzó con pasos lentos, como si las sombras lo empujaran. ¿Qué pasa? ¿Está bien?, dijo don Ramón, poniéndose de pie. Ustedes me mintieron. ¿De qué habla?, preguntó doña Florinda, retrocediendo. Se burlaron de mí, gritó, sacando el objeto de su maletín. Don Ramón se abalanzó sobre él. Fue un forcejeo brutal. Golpes sordos llenaron el aire. El chavo los escuchó desde lejos, pero no entendió qué pasaba. Don Ramón logró derribarlo por un momento. Le dio un par de puñetazos, con la fuerza de quien alguna vez supo pegar en un ring. Pero el profesor estaba poseído por algo más profundo. Algo que no era de este mundo. No más risas. Rugió. Y en medio del forcejeo, todo se tiñó de rojo. A la mañana siguiente, la vecindad estaba en silencio absoluto. Nadie sabía dónde estaban doña Florinda ni don Ramón. El chavo encontró la puerta entreabierta, y un florero roto en el suelo. La policía fue llamada. Buscaron durante días. No encontraron los cuerpos. Ni rastros del profesor Girafales. Solo su maletín, abandonado junto al barril del chavo, con una frase tallada en la madera. Ya no escucho sus voces. Y desde entonces, nadie volvió a ver al profesor Girafales.